Pues vamos a continuar con nuestra reunión. Yo estoy seguro que Dios te trajo con un propósito, y parte de ese propósito es poder escuchar la voluntad de Dios para nuestras vidas. Cuando esto termine, ahora nos toca a nosotros poderle creer y poder seguir confiando en Dios, creyendo lo que Él nos habló y llevándolo a la práctica. Estamos hablando de mi valor. ¿De qué estamos hablando? Y hemos estado preguntándonos qué es lo que nos da valor, quién es el que debe de darnos ese valor. Estuvimos haciendo una comparación de cuando no conocíamos de Dios y ahora que estamos conociendo de Dios, justamente con ese mismo tema, mi valor. Hemos entendido que nuestra identidad y nuestro valor fue dañado, fue lastimado, fue agredido, fue fracturado. Pero cuando llegamos en Dios, Dios empieza a vernos, Dios empieza a hablarnos y Dios empieza a tratarnos diferente a como vivimos antes de conocerlo a Él. Y a través de esas palabras, a través de esas acciones, Dios empieza a traer sanidad y libertad a nuestra vida. Pero sobre todo, Dios agrega valor a nuestra vida porque Él sabe que tenemos valor. Amén. Eso es lo que hemos estado aprendiendo en estas últimas semanas. Y normalmente en el mundo, en la sociedad, quiere catalogarnos o quiere hacernos saber cuánto valemos conforme a la escala de sus propios valores. Es decir, en dónde vives, en dónde estudias, qué traes puesto, a dónde vas a comer, tienes una cuenta de banco grande, qué carro usas y qué títulos tienes. Y el mundo quiere clasificar a la gente en esa escala de valores para saber cuánto puede valer una persona conforme a lo que te acabo de mencionar. Pero la palabra nos enseña diferente, y hay un versículo que quiero que veamos que está en 1 Corintios 1, versículo 27 al versículo 28 en la traducción lenguaje actual. Y este versículo va a hablarnos acerca justamente de lo que Dios hace con nosotros para agregar valor. 1 Corintios 1, 27 al 28 dice: y aunque la gente de este mundo piensa que ustedes son unos tontos, estoy viendo la traducción lenguaje actual, bien directo, ¿verdad? Y aunque la gente de este mundo piensa que ustedes son unos ¿qué? Tontos. Voltea hacia acá. Esas palabras lastiman, esas palabras son ofensivas, agreden y llegan o pueden llegar a fracturar, pueden llegar a romper nuestra identidad. Y como te dije hace un rato, el mundo quiere que tú te midas conforme a la escala de sus valores. Entonces, mientras más poder adquisitivo el mundo te dice, más vales. Mientras más poder económico tienes, más vas a valer. Eso es lo que el mundo nos quiere hacer creer y pensar. Porque si no llegamos a esos niveles o a esos parámetros, entonces soy un tonto. ¿Cuántas personas no nos vieron o no tuvieron acciones o no tuvieron palabras hacia nuestra vida, hacia nuestra persona, diciéndonos: tú no puedes, tú no sabes, no sirves, eres inútil, eres un tonto? ¿Y qué pasó con mi identidad? ¿Y qué pasó con mi valor? Se fracturó, se dañó. Y entonces empiezan los problemas con los complejos de inferioridad, donde mi estima está
por los suelos. Pero gracias a Dios conocemos a Él, lo conocemos a Él. Y entonces Él nos enseña en esta parte de la Escritura lo siguiente, dice: aunque la gente de este mundo piense que ustedes son unos tontos y no tienen importancia y no tienen valor, ¿cuánta gente no nos pudo haber dicho o hacernos sentir que no valíamos nada? ¿Te ha pasado? ¿Te pasó? Es que esta persona me está haciendo sentir que no tengo valor, que no valgo, cuando la realidad es otra. Dios en su palabra está diciendo justamente eso. Aunque la gente de este mundo piense que ustedes son unos tontos y no tienen importancia, Dios los eligió. Nada más y nada menos que Dios te escogió. Dios te eligió. Y entonces uno dice: pues no que era tonto, pues no que muy inútil, pues no que no muy bueno para nada. Pues resulta que, ¿qué creen? Que Dios me escogió. Y cuando Dios te escogió, a partir de ese momento Dios empieza a sanar, a restaurar, a traer libertad y a agregar valor a tu vida con base a que tú te des cuenta cuál es tu identidad. Aprendimos que mi verdadero valor está basado cuando yo sé quién soy en Dios. Soy su hijo amado. Amén. Aprendimos que somos esos vasos de honra y ya no de deshonra. Y que vamos a estar recibiendo tesoros de Dios para que el poder y la excelencia sean de Dios y no de nosotros. Entendimos que en Dios nuestra vida es útil. Por algo Dios me escogió, por algo Dios me llamó. Es lo que estuvimos viendo hace 8 días. Dios los eligió para que los que se creen muy sabios se den cuenta que no son nada. Dios los eligió a los que desde el punto de vista humano son débiles, despreciables y de poca importancia. El mundo decía eso de nosotros. El mundo pensaba eso de nosotros. Lo peor fue cuando yo también me la creí, cuando yo también pensaba: si es cierto, no tengo valor. Soy una persona despreciable, soy una persona débil, sin importancia. Y sigue diciendo este versículo: para que los que se creen muy importantes se den cuenta de que en realidad no lo son. Así Dios ha demostrado que en realidad esa gente es la que realmente no vale. Entonces, ¿quién es el que le da un verdadero valor a mi vida? ¿El mundo o Dios? Dios. Dios es el que le da el verdadero valor a tu vida. No lo que la gente dice, no lo que la gente piensa, no, es lo que Dios piensa de ti, lo que Dios cree de ti, lo que Dios habla de ti y cómo Dios ha demostrado o nos ha demostrado que nuestra vida tiene valor. Amén. Y entonces aprendimos que no se trata de lo que es. Estábamos hablando de una masa de barro sin forma, deforme, y que no se trata de lo que es, sino de lo que vamos a llegar a ser en las manos del alfarero. ¿Cuántos dicen amén? Y estamos justamente en ese proceso, siempre en las manos del maestro, para que Él haga de nosotros lo que Él quiera. Porque aprendimos que no depende del que quiere ni del que corre, sino de quien Dios quiere tener misericordia y compasión. Y también aprendimos que Dios tiene misericordia de nosotros y que Dios tiene compasión de nosotros. Somos esos vasos de honra, recibiendo esa misericordia, recibiendo esa compasión, recibiendo ese amor con un propósito. Dios me escogió, Dios me llenó con un propósito.
Tengo que estarme preguntando, ¿y de qué quiero llenar mi recipiente? ¿De qué quiero llenar mi corazón ahora que conozco a Dios? Porque durante mucho tiempo, cuando yo no conocía a Dios como ahora lo conozco, mi corazón, mi copa, mi recipiente, mi vida se llenó de rencor. ¿Sí o no? De resentimiento, de odio, de falta de perdón, de venganza. De eso se llenó mi corazón. ¿Y sabes qué era lo que yo daba? Exactamente lo mismo que había recibido. Pero te tengo una noticia: eso quedó atrás. Porque de modo que si alguno está en Cristo es una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, todas van a ser hechas nuevas. Y estamos en ese proceso, en las manos del alfarero. Él está transformando, Él está moldeando, Él está dando forma a mi vida, entendiendo que soy su hijo, que mi vida está en sus manos, que Él es mi papá, que Él me ama, que Él me escogió, que Él me llamó, que tengo un propósito. Y ese propósito está en el corazón de Dios. Mi valor no va a depender de lo que la gente dice o piensa de mí. Ya no tengo que estar buscando agradar a las personas, quedar bien con las personas y pretender que mi felicidad está basado en que la gente me acepte. Porque eso es un error. Tu valor no depende de la gente o de la aprobación de la gente. Tu valor depende de que tú y yo busquemos agradar a Dios y que Él pueda determinar de nosotros: este es mi hijo amado en quien yo tengo complacencia. Eso es lo que vale la pena. Eso es lo que verdaderamente tiene valor. Por eso yo hago esta recomendación: escucha lo que Dios piensa y dice de ti y créele. Pon atención a lo que Dios te está hablando. Pon atención a la forma en la que Dios está mostrando su amor y su poder y su misericordia y su fidelidad para con tu vida. Y sigue creyéndole y sigue confiando. Dios no se va a detener. Dios sigue trabajando. Tú no te detengas, tú no te rindas. Sigue al paso que Dios quiere llevarte. Segunda a los Corintios 4, versículo 7. Esto que te estoy mencionando solamente es un poco recordatorio de lo que vimos hace 8 días. ¿Quiénes estuvieron hace 8 días? La mayoría. Y para los que no pudieron venir hace 8 días, pues ya les hice un resumen de lo que vimos hace 8 días. Y ahorita vamos a comenzar con lo que el Señor tiene para nosotros. Segunda a los Corintios 4:7 dice: tenemos este tesoro en vasos de barro. Aquí hay muchos vasos de barro. Y Dios ha puesto ¿qué? Un tesoro. ¿En dónde? Dentro de cada uno de nosotros. Eso agrega valor a tu vida. Tu valor no está afuera. Tu valor comienza adentro y se va a manifestar afuera. Pero muchas veces lo buscamos al revés. Que mi valor me lo dé la gente, la aprobación de la gente. Y no me doy cuenta que estoy buscando más agradar a la gente que a Dios. Y es lo más complicado y es lo más difícil, agradar a los hombres. Es más fácil agradar a Dios que a los hombres. Y nos empeñamos en agradar a los hombres. Tenemos un tesoro en vasos de barro. Dios ha puesto un tesoro para que la excelencia y el poder sean de Dios y no de nosotros. Darme cuenta que yo solo no la voy a poder hacer, que necesito la ayuda y el favor de Dios en mi vida. Eso agrega valor. ¿Qué es lo que el hombre normalmente busca y desea? Aprobación. Que la gente agregue valor a su vida. Pero estamos aprendiendo que ya no debe de ser así. Que quien yo tengo que buscar que agregue valor a mi vida es Dios. Y que realmente Dios es el que agrega un verdadero valor a mi vida.
Eso va a hacer que yo sea una persona plena y una persona feliz. Por lo tanto, yo lo volvería a preguntar y te diría esto: ¿qué es lo que el hombre desea y busca normalmente? Ser feliz. ¿Ser qué? ¿Y dónde está la verdadera felicidad? Todos queremos ser felices y pensamos que podemos encontrar la felicidad en tener más cosas. ¿En qué? En tener éxito, en tener fama, en tener todas las comodidades. La verdadera felicidad no está en el tener o en el dominar o en el disfrutar, sino en algo muy diferente. La verdadera felicidad está en que Dios me amó y tengo la capacidad para amar y darme cuenta que entonces mi vida es útil en las manos de Dios. Ahí soy una persona plena. Ahí puedo ser una persona verdaderamente feliz. Me doy cuenta que mi felicidad está basado en lo que Dios me da para yo poder dar. Mi felicidad está en saber que Dios me da por gracia para poder yo dar por gracia. Amén. Nuestro valor cobra sentido cuando nosotros agregamos valor a la gente, a las personas que me rodean. Recuerda, somos vasos de honra. Recuerda, Dios ha puesto un tesoro en estos vasos de barro. ¿Dios ha puesto qué? Un tesoro. Un vaso, una vasija, un recipiente tiene función de recibir, pero también tiene la función de dar. Es útil. Por mucho tiempo hemos recibido. Iglesia, por mucho tiempo hemos recibido. Iglesia, es tiempo de dar. Dios ha agregado valor a mi vida. ¿Cuál es el propósito? Agregar valor a la vida de otros. Y ya no es de decir, no, no se lo merece, por eso no le digo nada, por eso no hago nada. ¿No se lo merece? ¿A poco tú sí te lo merecías? Yo no me lo merecía. Y aún así Dios agregó valor. Y me dijo, ¿quién es mi hijo? El más hermoso, el más chulo, el mejor portado. Y Dios agregó valor y hasta volteaba a ver como diciendo, ¿a poco me está hablando a mí, no? Y nos damos cuenta que somos hijos de papá. Somos hijos de papi. Somos hijos de papi. La palabra dice que a todos los que le recibieron a Jesús, a los que creyeron en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Eres hijo de Dios. Iglesia, créelo, eres hijo de Dios. Y Dios te dio poder y Dios te dio autoridad. Y a lo mejor tú vas a decir, sí, para echar fuera demonios. No, espérate, cálmate. ¿Sabes para qué primero Dios te dio autoridad y poder? Para que una vez que entiendes que Dios agregó valor a tu vida poniendo tesoros en este vaso de barro, tú tienes la autoridad y el poder para poder agregar valor a otras personas. Porque se necesita poder, se necesita autoridad para poder declarar, para poder profetizar, para poder hablar con fe llamando las cosas que no son como si ya fuesen. Y si yo tengo un hijo que tiene problemas de adicción, yo voy a profetizar sobre él y yo voy a decir, tú eres libre, tú eres sano, tú eres restaurado, tú eres un siervo de Dios, tu vida es útil en las manos de Dios, tú le vas a servir al Señor. Allí estoy ejerciendo autoridad y poder como hijo de Dios. Mi vida es útil. Mi vida es útil para bendecir a otros. Mi vida es útil para que mi vida misma bendiga a otros. Dios quiere usarte. Dice ahí lo que te estaba parafraseando, que no somos engendrados como hijos, no somos engendrados de carne ni sangre, sino por voluntad de Dios. ¿Sino por qué?
Te conviertes en una persona espiritual porque Dios es espíritu. Y Dios nos tomó y nos adoptó por hijos. Ahora Dios es nuestro Padre. No tiene que ver con algo físico, carne o sangre, es algo espiritual. Dios me adoptó, Dios me abrazó, Dios me tomó por hijo. Y después encontramos un versículo donde dice, todo lo que es nacido de Dios, ¿cuántos hemos nacido de Dios? Somos hijos de Dios. Todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Dentro de esos tesoros que Dios ha puesto en este vaso de barro, hay algo que se llama fe. Hace 8 días vimos misericordia, compasión, amor. Y ahora le vamos a agregar esto, fe. Soy un hijo de Dios amado, soy un hijo de Dios apartado, pero Dios está agregando fe a su vida. ¿Está agregando qué? ¿Qué es lo que le da valor a mi vida? La fe que Dios ha puesto en mí. ¿La qué? La fe. ¿Qué es la fe? Que le sigo creyendo a Dios. ¿Qué es la fe? Que sigo confiando en Dios. ¿Qué es la fe? Que yo no me muevo por lo que veo, sino por lo que he escuchado de parte de Dios y le creo. Y le creo. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. De todo esto que te he dicho, yo estoy seguro que son cosas buenas. Son cosas que, aparte de agregar valor a nuestra vida, nos da esperanza, nos da fe, nos da ánimo para seguir adelante. Pero te tengo que decir algo más. Hay un peligro. Dentro de nuestra identidad, dentro de nuestro valor, hay un peligro. Y quiero hablarte de eso. Lucas 15. No lo vamos a buscar, solamente te menciono que lo que te voy a platicar está en Lucas capítulo 15. Y habla acerca de un hombre que tenía 2 hijos. Y ese hombre tenía mucho poder en todo sentido y en todo aspecto. Dice la palabra que el hijo menor se acercó a su padre, como tú y yo nos hemos acercado muchas veces a Dios. Y muchas veces nos hemos acercado a Dios porque tenemos necesidad. ¿Cuántos nos acercamos a Dios porque tenemos necesidad? Porque tenemos hambre, porque tenemos el deseo, porque queremos deleitarnos en su presencia y buscamos a Dios nuestro Padre. Este hijo menor fue y buscó a su padre, y cuando se encuentra con su padre, yo creo que el padre pensó: ay, mi hijo, qué buena onda que viene a buscarme, quiere estar conmigo, quiere platicar conmigo. Y sí quería platicar con él, pero dentro de esa plática el hijo menor, ¿sabes qué le dice? Quiero mi herencia. ¿Quiero qué? Y normalmente la herencia, ¿cuándo se da? ¿O cuándo se otorga? ¿O cuándo se toma posesión de una herencia? Cuando fallece. ¿Y qué le estaba diciendo el hijo a su papá? Nada más me estoy acercando contigo para decirte esto. Estoy hablando de que hay un peligro. Somos hijos. Pero muchas veces, siendo hijos, podemos vivir como huérfanos. ¿Escuchaste lo que dije? Somos hijos, pero muchas veces podemos estar viviendo como huérfanos. Como si no tuviéramos papá, como si no tuviéramos identidad, como si nuestra vida no tuviera valor. Y pensamos que mi valor está en lo que me pueda dar mi papá. Y si no me lo da mi papá, ¿qué hago entonces? Me voy a buscar otras cosas que según el mundo me dice que me puede ofrecer y me pueden dar.
cuando cuando mi felicidad y mi plenitud no está en lo que Dios me pueda dar. Mi felicidad y mi plenitud está en lo que Dios es, no en lo que me pueda dar. El hijo pródigo se acerca a su papá y le pide la herencia. Toma la herencia y ¿qué hace con la herencia? ¿Se queda en su casa? ¿Se queda cerca de su papá? ¿Se queda bajo una cobertura, bajo un cuidado? No, ¿qué hizo? Agarró el botín, agarró la copa y vámonos a Las Vegas. Y dice, allí desperdició todo. Allí vivió perdidamente. ¿Era hijo? Sí. Pero ¿cómo actuaba? Como huérfano. Y ese es el peligro. Somos hijos, pero a veces no nos damos cuenta que estamos actuando como qué. Porque nada más me acerco a Dios y no para. Estamos aquí. No, Dios no me dio. Ahora me voy con la Santa Muerte, porque me dijeron que ahí sí daba. Ahora me voy a Pare de Sufrir. Ahora me voy con los santeros. Ahora me voy a la Basílica. Ahora me voy allá con San Judas. Ahora me voy allá a Xochimilco. ¿Qué pasó? Somos hijos, pero a veces actuamos como huérfanos. El hijo tomó su parte, pero dejó a su papá. Y esa es la otra. Venimos con la necesidad, Dios nos responde porque es bueno, es fiel, y ya no te paras en la iglesia. Ya hasta nada más cuando es diciembre, cuando va a haber pachanga, le caes. ¿Qué pasó? No volteen a ver a nadie, ni a buscar a nadie. El hijo tomó su parte, pero dejó a su papá. Muchas veces nos podemos acercar al Señor buscando solo nuestra parte, nuestro botín, nuestra herencia, y olvidamos o nos olvidamos de su paternidad sin querer vivir como hijos. Porque el vivir como hijos es, estoy bajo una cobertura, me someto, quiero honrar, quiero obedecerte. Pero nada más tenemos la herencia y se nos olvida el honrar, el obedecer y el estar bajo una cobertura. Ese es el peligro. Esto nos lleva a vivir como huérfanos teniendo el mejor de los padres. El día que ese joven, que ese hijo le dio la espalda a su papá, decidió vivir como un huérfano. ¿Y qué pasó en esa historia del hijo pródigo? Dice la palabra que se gastó todo, que desperdició todo y que estaba trabajando apacentando cerdos. Y de pronto dice que él volvió en sí y dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi papá tienen abundancia de pan y yo aquí estoy pereciendo de hambre? Me levantaré e iré a la casa de mi papá y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y he pecado contra ti. Arrepentimiento. No remordimiento, arrepentimiento. ¿Y qué es el arrepentimiento? Cambio de dirección 180 grados. Dejo de hacer lo que me ha alejado de Dios. Dejo de hacer lo que me ha alejado de su paternidad. Cambio de mente, cambio de corazón, cambio de actitud y cambio de dirección. La manera más práctica de cambiar lo que eres es cambiar lo que haces. Ese joven ya no quería vivir así y él buscaba un cambio. Yo no sé en qué situación estés actualmente.
Yo no sé si tú te des cuenta que tu vida, áreas en tu vida necesiten un cambio. Es el tiempo. Es el tiempo. La manera más práctica de cambiar lo que eres es cambiar lo que estás haciendo. Da un giro de 180 grados a lo que tú sabes que ya no puedes y ya no debes de hacer. Ya no te equivoques más. Jeremías capítulo 3, versículo 19. Voy a terminar con esto. Hay un peligro, estamos en ese punto. Hay un peligro de perder mi identidad, de perder mi valor. Si me ayudan con el piano, por favor. Jeremías 3, versículo 19. Esto que te voy a leer es una palabra fuerte. Pero créeme que el trato de ese hijo, el trato que tuvo fue un trato fuerte para que entonces él pudiera volver en sí. Y existe esta palabra con el propósito de volver en sí. Jeremías 3, verso 19 al 23. En la traducción lenguaje actual, Dios está hablando y tratando con el pueblo de Israel a través del profeta Jeremías. Incluso hace 8 días hablamos de cómo Dios le mostró a Jeremías que tenía que hablarle a su pueblo a través de un alfarero trabajando en la rueda con el barro y haciendo una vasija que se echa a perder y la vuelve a hacer. Bien, en la misma línea pasa esto. Dice esta palabra, Dios diciendo esto: pueblo de Israel, yo quise tratarte como a un hijo. Pensé en regalarte la mejor o en darte la mejor tierra, el país más hermoso del mundo. Creí que me llamarías Padre y que siempre estarías a mi lado, pero me fuiste infiel. ¿Pero qué? Me fuiste infiel. Cuando Jesús narra la historia del hijo pródigo, lo que hizo el hijo menor con el padre es que lo traicionó. Porque si algo hacía el padre con su hijo era ser fiel, donde le iba a dar todo y donde nunca le iba a faltar nada. Sin embargo, él tomó una decisión equivocada, el hijo. Creí que me llamarías Padre y que siempre estarías a mi lado, pero me fuiste infiel, pues adoraste a otros dioses. Era hijo, eran hijos, era pueblo, pero manifestaban que no eran pueblos, que no eran hijos, que no eran pueblo y que no eran hijos. Dice, pues adoraste. ¿Pues qué? Adoraste. ¿Qué es adorar? Adorar tiene que ver con rendirse. Adorar tiene que ver con rendirse y poderle decir a Dios de una o de otra forma: mi vida es tuya, mi vida te pertenece y quiero servirte todos los días de mi vida porque he entendido que mi vida es útil para ti. Eso es adoración. Adoración no es estar arriba, adoración no es cantar, adoración no es tocar un instrumento. Cuando tú estás sirviendo en la iglesia, estás adorando. Cuando estás poniendo una silla y la estás quitando, ¿sabes qué estás haciendo? Estás adorando a Dios. Cuando llegas temprano, ¿sabes qué estás haciendo? Estás adorando. Cuando llegas a la iglesia, ¿sabes qué estás haciendo? Estás adorando a Dios. Cuando tú sales de este lugar con un reto en tu corazón, un reto de fe, diciendo: esa palabra es para mí y la voy a poner por obra, ¿sabes qué estás haciendo ahí? Estás adorando a Dios. Tu vida le pertenece a Dios. Estás respirando adoración.
¿Cuál es el problema aquí? Dejaron de adorar a Dios. Muchas veces no nos damos cuenta y estamos adorando a otras cosas menos a Dios. Le damos la importancia más a otras cosas que a Dios. Estamos invirtiendo más nuestra propia vida en otras cosas que a Dios. Y a eso Dios, ¿sabes cómo le llama? Idolatría. La idolatría no es que haya una estatua y que le pongas veladoras y que te persignes y que te postres y que le reces. Esa no es la idolatría va más allá de eso. Es que cuando tú le has dado tu vida a Dios, pero no lo estamos honrando y no lo estamos adorando, hay un problema. Y entonces sigue diciendo este versículo: te juro que así fue. Puede oírse por las montañas desiertas el llanto angustiado de los israelitas. Eligieron el camino equivocado y a mí, que soy su Dios, me abandonaron. Y luego dice: vuelvan conmigo, hijos rebeldes, y los convertiré en hijos obedientes. Los israelitas respondieron: Dios nuestro, aquí nos tienes, a ti volvemos porque eres nuestro Dios. De nada nos sirve ir a las colinas ni lanzar nuestros gritos a las montañas. Solamente en ti, Dios nuestro, hallaremos nuestra salvación. ¿Qué es lo que Dios estaba provocando en ellos? Que ellos volvieran en sí. Que ellos pudieran determinar que la manera más práctica de cambiar lo que eran es cambiar lo que estaban haciendo. Y estoy seguro que Dios va a hablar a tu corazón y que Dios va a hacerte volver en sí. Y que Dios te va a mostrar lo que tienes que cambiar. Porque tú eres un hijo de Dios. Pero ya no podemos darnos el lujo de saber que somos hijos de Dios y caminar como huérfanos. El hijo pródigo regresa a su casa y su padre lo estaba esperando porque él tenía la esperanza de que su hijo regresaría a casa. Y apenas lo ve su padre y corre a él, lo abraza, lo besa, no le dice nada porque no era necesario decirle algo, pero sí era necesario demostrarle que el padre lo amaba una vez más. Y aquella vasija de barro que se había echado a perder, el padre la volvió a hacer una nueva vasija. ¿Y sabes cómo agregó valor el padre a su hijo? Pónganle las mejores vestiduras, pongan calzado en sus pies, pongan un anillo en su dedo, porque mi hijo era muerto y ahora está aquí. Cuando el Padre nos recibe por hijos, tiene que hacer un trabajo de reformación en nuestro carácter, en nuestros hábitos, en nuestra actitud, en nuestros pensamientos, en nuestra conducta. Una transformación para encontrar nuestra mejor versión. ¿Por qué estás viniendo a la iglesia? Porque necesito encontrar mi mejor versión. Porque Dios agrega valor a mi vida. Porque Dios me habla, porque Dios me muestra, porque Dios me enseña, porque Dios me está reformando, porque Dios me está transformando, porque Él me ama como soy, pero no quiere dejarme como estoy.
porque soy ese vaso de barro donde Dios está poniendo su tesoro, pero ese tesoro no es solo para mí, es para compartirlo.